Hola, mi nombre es Dania Juárez Padilla, soy infectóloga pediatra y el día de hoy les voy a hablar acerca del tratamiento de dengue. Bien, vamos a empezar con el grupo A, que son los pacientes que se pueden tratar en el hogar. Esos pacientes, ¿cómo los vamos a caracterizar o por qué se caracterizan? Es porque toleran volúmenes adecuados de líquidos por vía oral y han orinado por lo menos una vez cada 6 horas en las últimas 24 horas. No tienen signos de alarma. No tienen ninguna condición clínica asociada, ningún riesgo social que los pueda hacer vulnerables y debe evaluarse diariamente a estos pacientes registrando sus signos vitales, así como detectar la presencia de signos de alarma o de inestabilidad hemodinámica. Siempre se debe observar la progresión clínica de la enfermedad hasta 24 a 48 horas después del descenso de la fiebre, ya que sabemos que este punto es crucial para el paciente. Cuando baje la fiebre tenemos que buscar intencionadamente signos clínicos de alarma. No es necesario un hemograma en el momento del manejo ambulatorio, sin embargo, si se cuenta con el recurso, se puede hacer un hemograma en la primera consulta y al desaparecer la fiebre. ¿Qué recomendaciones hacemos para el paciente con manejo ambulatorio? Uno es el reposo en cama. Tiene que usar un mosquitero durante la fase febril, especialmente durante el día, ya que este mosquito es diurno, y la dieta tiene que ser normal con abundantes líquidos, sobre todo electrolitos orales. En los adultos los líquidos deben ser abundantes por vía oral, de mínimo 5 vasos o más al día, y en niños podemos igual dar líquidos abundantes por vía oral, ya sea leche, jugos, también suero oral. Y debemos tener demasiado cuidado en los pacientes que sean diabéticos para que esto no provoque todavía más deshidratación por el mismo hecho de que jala agua al sistema. O también en casos necesarios, si no se cuenta con sueros o alguna otra cosa, se puede usar agua de cebada, agua de arroz, agua de coco recién preparadas. Se tiene que tener demasiada precaución con el uso de agua sola, ya que también puede causar desequilibrio hidroelectrolítico. Bien, ¿qué medicamentos deben evitarse? Sobre todo deben evitarse los medicamentos que se consideran para el dolor e inflamación, como los AINES, como el diclofenaco, el ácido acetilsalicílico, ya que esto disminuye la agregación plaquetaria. No debemos utilizar antibióticos, ya que no son necesarios en este momento. Igual los anticoagulantes orales se debe de, si el paciente está tomando estos medicamentos, se tiene que evaluar la conveniencia de continuar este tipo de medicamentos y si se puede suspender por un momento, hacerlo así. Y está contraindicada la administración de medicamentos por vía intramuscular o rectal, ya que favorecería el riesgo de tener sangrados. Bien, ¿qué recomendaciones se le hace al paciente? ¿Cuándo debe consultar de inmediato? Siempre es importante informar al paciente del riesgo que tiene de tener esta enfermedad, ya que puede presentar signos y síntomas de alarma, y si presenta alguno de estos debe acudir inmediatamente a revaloración, ya sean sangrados, vómitos frecuentes, dolor abdominal intenso y continuo, somnolencia, confusión mental, desmayo, convulsiones, manos y pies pálidos, fríos o húmedos o dificultad para respirar. Hay que explicar de manera muy sencilla la importancia de consultar de inmediato en el establecimiento de salud más cercano, independientemente de la hora que sea. Y bien, ¿cuáles son las situaciones poco frecuentes que vamos a encontrar nosotros en primer nivel de atención? Pues sí puede llegar a pasar que llegue un paciente al consultorio a primer nivel de atención ya con signos de alarma y datos de inestabilidad hemodinámica, ya sea choque compensado, taquicardia, pulsos débiles u oliguria. Y para esto el médico debe ser muy juicioso y proceder de inmediato para restabilizar al paciente, canalizando una vena, agregando soluciones como Ringer lactato o soluciones fisiológicas antes de ser trasladado para tratar de estabilizarlo. En los adultos con comorbilidad o adultos mayores se puede disminuir la cantidad de suero que administramos y pasarlo en 30 minutos. Y siempre es importante acompañar al paciente a un hospital y de preferencia utilizar una ambulancia. Bien, ¿cuándo podemos dar de alta a un paciente de la consulta ambulatoria? Primero deben estar presentes todos los siguientes criterios clínicos. Uno es la ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos. Debe haber una mejoría del estado clínico del paciente. Debe haber buen apetito, que tenga un estado hemodinámico normal, diuresis horaria normal o aumentada,
ya que esto es normal en el paciente, que orinen más, ya que va en mejoría. No debe tener dificultad respiratoria ni tener evidencias de sangrados. De acuerdo a los criterios laboratoriales, debe tener una tendencia ascendente del recuento plaquetario y el hematocrito se debe mantener estable con respecto al tomado del primer día. Bien, vamos a pasar con el grupo B1, que es los pacientes con dengue y signos de alarma más una condición asociada o riesgo social. ¿Quiénes son estos pacientes? Los pacientes de este grupo presentan enfermedades o condiciones asociadas que pueden llegar a complicarse por dengue y requerir una atención oportuna. ¿Quiénes serían? Las embarazadas, los niños menores de 1 año, pacientes con comorbilidades como enfermedades cardíacas, respiratorias, hepáticas, renales, adultos mayores de 65 años que tengan algún tipo de riesgo social. ¿Esto qué significa? Que vivan solos o lejos de alguna unidad de salud donde puedan recibir atención inmediata, o que tengan falta de transporte o vivan en pobreza extrema. Bien, al internar a un paciente con dengue sin signos de alarma más una condición asociada o riesgo social, se debe de estabilizar y continuar el manejo de las comorbilidades según los protocolos de práctica clínica que tenemos en el país. Se debe estimular la ingestión por líquidos, ya sea vía oral, y si el paciente no bebe poco o está deshidratado, se tiene que comenzar la terapia con líquidos intravenosos para rehidratación o mantenerse hidratado según la fórmula de Holiday Cigar con lactato de Ringer o solución salina normal. También se tiene que reiniciar la vía oral lo más pronto que sea posible. Hay que tener mucho cuidado en los adultos con comorbilidades asociadas o adultos mayores, ya que la gran mayoría tienen la posibilidad de una sobrecarga hídrica. Bien, ¿qué tenemos que evaluar durante la hospitalización? Tenemos que evaluar el manejo de su comorbilidad de acuerdo al protocolo nacional, vigilar la aparición de signos de alarma, que esto es lo más importante, vigilar los signos vitales, ya sea el pulso, presión arterial media, frecuencia respiratoria, temperatura y la curva de temperatura, sobre todo para detectar este descenso de la fiebre, volumen de líquidos ingerido o infundido y sus pérdidas, y la diuresis, que tiene que ser la adecuada como lo habíamos platicado anteriormente, volumen, frecuencia y la hora de la última micción. Los laboratorios tienen que tomarse también de acuerdo a la patología asociada que tenga el paciente o los criterios clínicos médicos. ¿Cuándo se debe dar de alta a un paciente del grupo B1? Tiene que estar presentes todos los siguientes criterios clínicos: ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico, buen apetito, estado hemodinámico normal, que tenga una diuresis adecuada, no tenga dificultad respiratoria ni tenga evidencias de sangrado, y los criterios del laboratorio, que tenga una tendencia ascendente del recuento plaquetario y un hematocrito estable con respecto al tomado del primer día. Vamos a pasar al grupo B2, que son los pacientes con dengue que tienen signos de alarma. Esto incluye a todos los pacientes que cercanos o idealmente a la caída de la fiebre o en las horas siguientes presentan uno o más de los siguientes signos, y esto es lo más importante ya que inicia la fase crítica de la enfermedad. Uno es el dolor abdominal. Es intenso, es continuo. A la palpación de abdomen puede presentar dolor abdominal. Esto luego se puede confundir con una apendicitis aguda, con una colecistitis, por eso es importante estar pensando también en esta patología en caso de que tenga el antecedente epidemiológico. Puede tener vómitos persistentes, más de 3 vómitos en 1 hora, más de 4 a 6 vómitos en 24 horas. Puede haber acumulación de líquidos en cavidades serosas, ya sea un derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico o derrame perivesicular, que esto es muy importante y es como un punto índice en los pacientes con dengue con signos de alarma, diagnosticado ya sea por clínica o por imágenes. Puede haber sangrado de mucosas, ya sea nasofaringia, vaginal, hematuria. Esto también es importante preguntarlo intencionadamente o al explorar a la paciente o al paciente, checarlo. Y puede haber hepatomegalia, sobre todo en niños, pues una hepatomegalia por más de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Y bien, los pacientes con dengue con signos de alarma aparte pueden presentar letargo, irritabilidad. Cabe mencionar que los pacientes con dengue con signos de alarma pueden verse no sépticos y en cualquier momento pueden llegar a presentar lipotimias o hipotensión postural, y también es importante checar el hematocrito, ya que puede llegar a aumentar con respecto al del primer control. ¿Qué objetivo tenemos con estos pacientes? Prevenir el choque.
El paciente con signos de alarma ya inició una fuga de líquido al espacio extravascular, entonces el objetivo es prevenir que esto progrese para evitar el riesgo de un choque irreversible y fallecer. Es importante en los pacientes con dengue con signos de alarma anotar en el expediente clínico cada valoración que se realiza por el personal de salud, anotando nombre del médico, fecha y hora, anotar los signos de alarma que presenta, anotar frecuencias cardíacas, pulso, presión arterial media, presión de pulso, llenado capilar y anotar qué conducta vamos a seguir, qué líquidos estamos indicando, el tiempo en el que se van a pasar y en qué tiempo debe ser valorado nuevamente. De acuerdo a las indicaciones de enfermería, tiene que anotar sus signos vitales cada hora y avisar si la frecuencia cardíaca sube con respecto a la presión arterial media. Bien, de acuerdo a la evaluación horaria de los signos vitales y perfusión periférica, debe ser de 2 a 4 horas hasta finalizar la fase crítica. Se tiene que tomar laboratorio solamente según criterio clínico si tiene algún tipo de comorbilidad y se pueden hacer otros estudios de acuerdo si vemos algún tipo de órgano afectado, alguna enfermedad asociada del paciente. El monitoreo del paciente tiene que ser frecuente. Si un paciente presenta signos de choque, evaluar su traslado a una unidad de terapia intensiva de su hospital. Y si no cuenta con una unidad de terapia intensiva, tiene que manejarse en sala general con una vigilancia muy estrecha y un esquema de dengue grave. El traslado del paciente a otro hospital con signos de choque incrementaría el riesgo de muerte, así que es importante siempre estabilizarlo. Bien. El dengue con signos de alarma y comorbilidad asociada es mucho menos frecuente en el paciente pediátrico. Debe manejarse en equipo con el especialista respectivo según la comorbilidad que presente. Y la cantidad de líquido debe ser menor en presencia de una cardiopatía, una insuficiencia renal o patologías que puedan llegar a afectar una función diastólica o la fracción de eyección. Y en presencia de comorbilidades descompensadas, tratar a la vez la descompensación y la extravasación. Es muy importante mencionar que los pacientes obesos tienen que calcularse los líquidos de acuerdo a su peso ideal y no a su peso actual. ¿Cuándo es importante dar de alta o cuáles son los criterios para dar de alta a un paciente con signos de alarma? Tiene que estar igual todos los siguientes criterios clínicos que son similares a todos los que ya venimos comentando anteriormente, que es la ausencia de fiebre por 48 horas sin la administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico, buen apetito, estado hemodinámico adecuado, una diuresis normal o aumentada, no tiene dificultad respiratoria, sin evidencia de sangrado y tiene una tendencia ascendente en el recuento plaquetario al tomar una biometría hemática y el hematocrito tiene que estar estable sin líquidos intravenosos. Bien, aquí tenemos los valores de presión arterial media normal desde su rango inferior mínimo o hasta su rango superior según la edad y el sexo en menores de 18 años. Aquí es importante recalcar que la presión arterial media tiene que mantenerse siempre en la media. No tenemos que esperar a que la presión arterial media baje a su rango mínimo para poder dar un tratamiento al paciente, ya que si estamos esperando a que pase esto, lo más probable es que el paciente ya se encuentre, si no es que chocado, al punto del choque. Y bueno, con esto terminamos la parte de dengue y el recién nacido lactante. Espero haber aclarado sus dudas. Muchas gracias.